Hola mis amigos y amigas, de nuevo nos encontramos con ustedes en el día de hoy, hermanos y hermanas. Vamos a empezar un proyecto nuevo. A las 6 de la tarde, todos los lunes, de ahora en adelante, durante 10 lunes, vamos a hablar del plan de salvación. Y para eso tenemos a 3 personas que nos han ayudado, que están disponibles a hablarnos de estos temas del plan de la salvación. Y lo vamos a hacer en 10 subtemas sobre el plan de salvación. Hoy vamos a hablar de la gracia. El video número 1 del plan de salvación, vamos a hablar de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Por qué dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos? ¿Qué significa eso de la gracia dentro del plan de salvación en la Biblia? ¿Será que solamente basta la gracia para ser salvos? Y podemos seguir hablando. Las personas que quieran hacer preguntas, nos pueden hacer las preguntas, yo las anoto y se las paso a los hermanos, a los panelistas, que es la hermana Denise, el hermano Rodolfo y la hermana Marta. Ellos son los que nos van a hablar sobre este tema de el plan de salvación, y el tema número uno de hoy es la gracia. Muy bien, entonces los voy a pasar a ellos en este momento. Tenemos allí a mi hermana Marta, a mi hermano Rodolfo y a mi hermana Denise. Va a empezar mi hermana Denise. Hola, gloria a Dios, aquí estamos otra vez para repartir las buenas nuevas y darles el pan de vida, gloria a Dios. Voy a comenzar con una oración corta. Padre bendito, esta noche estamos aquí juntos para glorificarte a ti, Señor, y para dar las buenas nuevas que tú nos amas y tienes misericordia sobre nosotros que no merecemos, y que esta palabra que le dé cariño a la gente y que comiencen a tener esperanza, que hay esperanza nueva en su vida, Señor, y que ellos oigan la palabra, las buenas nuevas, el evangelio, y que milagros y prodigios y hayan milagros, prodigios y señas de tu poder, que tu poder se manifieste en las vidas de ellos después que oigan este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero comenzar con leer nuestros beneficios. Gloria a Dios. Siendo cristianos tenemos beneficios. Y estos beneficios los encuentro yo en el Salmo 103. Y dice al principio de este salmo, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí vienen tus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y iniquidades son pecados que hacemos y sabemos que son pecados y seguimos haciéndolos. Entonces, Él no nada más perdona el pecado, pero perdona que somos tercos y seguimos en el mismo lugar, ¿verdad? Aunque ya sabes que es un pecado y lo vuelves a hacer, esa es una iniquidad. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, Él es el que va a hacer justicia en tu vida por ti. Él es tu protector, ¿verdad? Y doy gracias a Dios que no se me olvida que mi Dios Todopoderoso tuvo misericordia sobre mí cuando yo le pedí ayuda y yo me humillé y dije, ya no quiero vivir esta vida, ayúdame, Señor, y me rescató de una vida de destrucción, ¿verdad? Y aquí dice del hoyo, ¿verdad? También quiero leerles
este verso que está en Segunda de Pedro 3:9 y dice, el Señor no retarda de su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén y gloria a Dios. Esta tarde queremos hablar de la gracia de Dios, la gracia que tiene sobre nosotros. Mandó a su Hijo Jesucristo porque nos ama y mandó muchos profetas, y los profetas le decía a Israel, al pueblo de Israel, arrepiéntense. Y yo leí todo el libro de Jeremías y les dice arrepiéntense, y volvían, y arrepiéntense y volvían. Y ya cuando estaba llegando al último del libro, habían unos que dijeron, sí, estamos mal, vamos a cambiar. Y gracias a Dios, pobrecito Jeremías, al fin alguien le hizo caso. Y no, ellos también no se arrepintieron, volvieron al mismo pecado, ¿verdad? Entonces vinieron todos estos profetas y ellos mandaban mensaje que se arrepintiera la gente y que esto iba a pasar, y no cambiaba la gente, ¿verdad? Y al fin mandó al profeta más grande, su hijo propio, que viniera a salvarnos de nuestras propias iniquidades, ¿verdad? Y nos tuvo misericordia que nosotros no merecíamos. Y la intención era para que Jesucristo viniera a su gente, pero resultó que Jesucristo vino no nada más para Israel, pero para todo el mundo. Y aquí estamos desparramando las buenas nuevas. Amén. Entonces, en un momento sigo con una historia que quiero leerles, que creo que va a tardar un poquito más. Muy Entonces, bien. que sigan. Vamos a dar el paso a mi hermano Rodolfo. Él nos va a continuar hablando sobre el tema de la gracia, que es lo que queremos hablar en el día de hoy. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí, ¿verdad? Y le doy gracias al pastor Rubio y a mis hermanas que me dieron la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? Este bello mensaje de la gracia, ¿verdad? Y en realidad, mis hermanos, este tema es tan hermoso que yo creo que deberíamos de enfocarnos un poquito más, ¿verdad? En este tema, porque en verdad yo creo que es un tema bastante controversial en este tiempo, ¿verdad? Entonces quiero hablar mi hermana hablaba de la gracia, de lo que Cristo vino a hacer, ¿verdad? Por nosotros, a darnos la salvación, ¿verdad? Ahí quiero que vayan los que tengan una Biblia, que están allá detrás de cámaras, y tengan una Biblia. Me gustaría que la tomen, ¿verdad? Y que vayan al libro de Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Empieza el capítulo 2 en el encabezado, dice, salvos por gracia. Y eso es lo que digo, hay una preocupación de mi parte, porque mucha gente ha tomado estos pasajes literalmente y han sacado de contexto algunos versos de la palabra de Dios, algunos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos ahí en el capítulo 2, el libro de los Efesios, el versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Esto
mucha gente lo ha descontextualizado a la medida que ha llegado a creer que no tiene que hacer nada, absolutamente nada. Porque dice, porque no es por obras. Pero hermanos, si leemos el mismo capítulo 2 completo, nos vamos a dar cuenta que la palabra, que Pablo nos está diciendo otra cosa. Fíjese, el versículo 11 lo que dice, en el encabezado dice, reconciliación por medio de la cruz. Entonces, ¿para qué serviría la cruz? Ayer el pastor hablaba de la cruz. Muchos también tiraron la cruz, dice que la cruz no sirve para nada, que es de maldición. Mis hermanos, esto es preocupante porque en muchos lugares, o muchos de nosotros estamos creyendo que ya estamos salvos por gracia y no hemos tomado lo que está pidiendo en realidad la palabra de Dios. Fíjese, ahí en Efesios también, en el capítulo 4, versículo 17 al 32, mire lo que dice. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 17 al 32. Y dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales pues, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Siga. Mis hermanos, solo tengo una pregunta. ¿Hay alguna duda en ustedes que ya no debemos hacer nada con lo que acabamos de leer? No, son puras Tenemos cosas que hay que seguir, hacer. hermano. Son cosas que tenemos que hacer. Así Le es. cedo la palabra a mi hermano. Viene mi hermana y ahorita sigue mi hermano Rodolfo. Mi hermana Mar. Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Es un placer estar de nuevo con ustedes
y con mis compañeros, con el equipo de grabación, con el pastor Rubio, con mi hermanita Denise y por primera vez de compañera con mi hermano Rodolfo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí de nuevo y les enviamos un cordial saludo y muchas bendiciones. Dios me los bendiga mucho a todos, ahí donde se encuentran. En esta tarde el tema es acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios, y para esto vamos a comenzar leyendo unos versículos de la Biblia, porque todo lo que hablamos aquí está basado en la palabra de Dios. En Hebreos 4:16, en la versión Reina Valera 1960, nos dice, Hebreos 4:16, si gustan leerlo junto conmigo, dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en la Nueva Versión Internacional dice casi lo mismo, pero queremos leerla para mirar a ver si hay alguna otra palabra que nos ayude a entender más claramente el mensaje. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Está hablando acerca de que podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra aprendimos que dice Jesús, cuando Él fue crucificado, dice la palabra que Jesús, cuando Él fue crucificado, fue partido en dos el velo para darnos la entrada hacia el trono, ¿verdad? Al trono de la gracia, habla aquí al trono de la gracia. En Efesios 2:4-5, que ya lo había leído mi hermano Rodolfo, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, todos somos salvos por gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Pues, el significado más usado es que es un favor inmerecido, un regalo sin merecerlo. También nosotros podemos ver que es la más alta expresión de amor. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos a través de que nuestro Dios nos amó de tal manera, amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de la gracia, porque por gracia sois salvos. ¿Quién es la gracia? Pues podemos comprender que la gracia es mismo Jesús, mismo Dios. La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, esto es, al ser humano, a la humanidad, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, o sea, la gracia, el ser humano nada puede hacer por sí mismo. El término gracia es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio, que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la gracia, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Cuando el hombre siente un sincero arrepentimiento, es el momento propicio para recibir la gracia. Gracia es un don gratuito,
concedido por Dios a pesar de no merecerlo, con el objetivo de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Aquí quiero hacer un comentario. La gracia de Dios es inmerecida. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando nosotros estábamos en la impiedad, en la injusticia, muertos en delitos y pecados, en el pozo de la desesperación, en el pozo de la inmundicia, en el lodo cenagoso, no éramos algo agradable, pero Dios nos ha amado tanto que nos ha regalado su gracia. La gracia es la única que nos puede salvar, la gracia de Dios. Y nosotros no podemos hacer obras para lograr la gracia. No podemos hacer obras para lograr la salvación. Él nos la regala. Él está listo. Él siempre está con la gracia para extenderla, para ponerla sobre nosotros. Depende de nosotros si aceptamos ese regalo de la gracia. Yo les invito a todos los escuchantes, a todos los que están ahí mirándonos, que si no han aceptado recibir el regalo de la gracia, este es el momento, este es el día para que ustedes tengan una plática con Cristo y le digan, aquí estamos, si queremos ese regalo que no nos merecemos. ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero no vamos a pecar conscientemente, sabiendo que no es del agrado de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Pero cuando nosotros venimos en arrepentimiento genuino hacia Dios, hablando con Él personalmente, entregando nuestra vida y nuestro corazón al Señor, Él nos regala su gracia salvadora, su gracia que solamente esa gracia a través de Jesucristo nos salva. Ahora continúa. Muy bien, vamos a pasar hermana. a mi hermana Denise, quien va a dar otra Me gusta mucho Efesios manera 2, de hablarlo. 2:8 sobre la que gracia. dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, tú tienes que tener fe. ¿Y qué es fe? Hablando lo que dice aquí. Entonces, cuando tú tienes fe, vas a decir, yo recibo esa gracia. O vas a decir, ayúdame, Señor, ayúdame, ya no puedo, ¿verdad? Tengo un verso que me gusta mucho y no lo ha memorizado, pero necesito que memorizarlo porque siempre hablo de él, y es Mateo 11, dice el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando tú ya llegas al fin de tu problema y ya estás cansada o cansado de vivir de cierto modo, siempre enojado, queriendo tener control sobre todo, reventando y hablando palabras que después vas a pensar, no hubiera dicho eso, que la gente te ve como una persona mala nomás por tu actitud, o cómo gritas, o cómo siempre estás hablando mal de otra gente rápidamente, ¿verdad? La palabra dice que no nos duermamos enojados, pero también dice, no, enójate, pero no peques. Entonces, no hay que reventarse explosivamente atacando, aunque no digas maldiciones y estés echando maldiciones, pues tu actitud y tu tono de tu voz y cómo les brincas y les muerdes la cabeza y la masticas y la escupes,
Es igual que si estás diciendo maldiciones, ¿verdad? Entonces, ahí en Gálatas 5, donde están los frutos del Espíritu Santo, antecitos están todos los pecados, y si tú lees eso y te estás enojando y haciendo esas cosas, necesitas enojarte de otro modo y pedirle al Espíritu Santo que te ayude, ¿verdad? Entonces, la carga de Jesucristo, sí va a haber presión, sí vas a tener que decir, la presión es en tu mente que tienes que marcar la línea y decir, yo ya no voy a aceptar eso en mi casa, apaguen el televisión, o que anden saliendo y entrando y trayendo gente que no es cristiana, parándote firme. Cómo se está perdiendo el dinero en algo, hablar firmemente. Dios quiere bendecirnos, pero si seguimos gastando así, vamos a seguir yéndonos mal, ¿verdad? Hay que hacer oración antes de enojarte, porque sí dice la Biblia, enójate, pero no peques, ¿verdad? Entonces, este verso me gusta mucho en Mateo 11:28, que es ligero, ¿verdad? Y en Mateo 14 está la historia que quiero leerles de Jesucristo. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia, ya en la madrugada de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y aquí el punto es en el 31, al momento Jesús extendió la mano. Entonces no le preguntó a ese momento, Pedro, ¿por qué estás dudando de mí? Pedro, ¿qué estás pensando? No, pronto ya iba aquí el agua y pudo hablar Pedro y dice, ayúdame. Y extendió la mano rápido Jesucristo, no se esperó que se hundiera. Entonces, ya siendo uno cristianos, en veces nos portamos mal y caemos, nos resbalamos y caemos en un lugar muy mal. Pero Dios es misericordioso y Jesucristo es la gracia. Si volvemos a poner nuestra mente y hablamos de Jesucristo, todo tu ser cambia, tu corazón cambia. Ya no te vas a acordar del mal que hiciste, ¿verdad? Sí te va a enseñar una lección Dios con la palabra, con sermones, con gente cristiana. No te va a pasar el mal, una enfermedad. Aquí es como aprendemos. Entonces, él le dio la mano y le dijo, hombre, qué poca fe. Ahí está su regañada. ¿Por qué dudaste? Entonces ya se terminó la regañada y siguieron adelante y tuvieron tiempo de adoración. Adora a Jesucristo.
Él es la gracia que no mereces. Y ya eres cristiano y ya sabes que no debes de hacer eso y lo haces otra vez y Él te salva. Jesús es el Salvador lleno de gracia y amor. Amén. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el hermano Rauda sobre el tema de la gracia. Yo creo que vamos muy bien. Ustedes, cada uno está hablando sobre el tema de la gracia. Hay varias personas conectadas, lo están viendo. Y yo pienso que es un tema maravilloso que nos ayuda a entender todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros, especialmente hoy sobre el tema de la gracia. Podemos seguir, hermano Rodolfo. Bueno, pues en realidad no hay nada que podamos hacer para poder adquirir esa gracia, ¿verdad? Pero después de que le conocemos, sí somos llamados a la santificación. Amén. Somos llamados, después de que recibimos la gracia, nosotros somos llamados a cambiar, como ya estábamos leyendo en el capítulo 4 de Efesios. Y si seguimos más adelante, mis hermanos, vamos a leer ahí en el mismo libro de los Efesios, vamos a leer en el capítulo 5. El capítulo 5, el versículo 1 al versículo 10. Miren lo que dice. Dice, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén, amén. Mis hermanos, yo creo que la gracia viene a nosotros a hacernos reconocer. Dice que hay un pecado que no es perdonado, ¿verdad? Y dice, la ofensa al Espíritu Santo. ¿Cómo se puede ofender al Espíritu Santo? Dice que es ignorando lo que Dios nos pide a nosotros y queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque el Espíritu Santo nos lleva a seguir los pasos de Cristo. Eso es lo que dice aquí en el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Tenemos que andar en amor como Él dio. Él fue capaz de dar su vida, su última gota de sangre para darnos a nosotros la salvación, para darnos a nosotros la oportunidad, esa gracia salvadora que nosotros debemos aceptar. Porque si no la aceptamos, vamos a venir aquí y vamos a seguir nuestra vida como antes vivíamos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Eso no es así. Si nosotros recibimos la gracia, es automático que nuestra manera de vivir va a haber un cambio. Amén. Pero si no le hemos recibido, entonces nuestra vida va a seguir como era antes, o yo creo que es peor, porque ahora ya le hemos conocido, llegamos a estar en un momento más difícil que en el que estábamos antes. Mis hermanos, hay una
ahí en el Mateo 21, San Mateo 21, el capítulo 21, versículo del 18 al 20. Me gustaría compartir eso, porque a veces se nos ha enseñado de una manera tan sencilla, y quiero que quede bien claro de qué estamos hablando. Mateo 21, versículo 18 al 21. Es una pequeña parábola, una corta parábola. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad. Mateo 21, 18. A ver, pero no sé si estoy ahí. Sobre la parábola de la higuera. De la higuera. Sí, Sí, 18. Espérame, Está perfecto. Es 21 al 22 se me hace. Sí. Por eso le dijo. 18 al 22 está bien. Volviendo a la ciudad. Sí, dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Cuando nosotros no tenemos ningún fruto, mis hermanos, este pasaje es para nosotros. El cristiano debe de dar frutos. Amén. Primero, decía en Efesios, tenemos que ser luz para los demás. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Dice, el que robaba, no robe más. El que fornicaba, no fornique más. El adúltero. Y también está la otra parábola de Mateo 21, no le puse ahí, esta es la que quería decir, de los dos hijos, que dice que el padre le dijo a uno de sus hijos, es 28, 21, 28. Sí. Ah, sí, aquí está, mire, dice, también quería compartir esa, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Mire qué palabras, ¿verdad? El decir, mucha gente cree que porque ya dijo, ya estuvo. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, está diciendo aquí que no estamos bien, ¿verdad? Amén. Porque dice, el que dijo que iba a ir no fue, y el que dijo que no iba a ir, ese fue. Entonces, ¿qué os parece? Dice, entonces, dice, yo les aseguro que aquellas personas que nosotros pensamos que no están ni cerca, van a estar adelante de nosotros, por la manera de comportarse, por la manera de vivir, y eso significa nuestras acciones, nuestras obras, nuestra manera de vivir tiene que concordar con la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, aquí traía otras cosas. Me gustaría que el pastor pudiera explicar ustedes son los panelistas hoy. Hay dos cosas, pero sí, la gracia salvadora, sí, y la gracia santificadora. Me correcto. gustaría que si podía darnos un poquito. Después vamos a hablar de eso, pero hoy están hablando ustedes y podemos hacer otro video sobre ese tema. Vamos a dar el paso a mi hermana Marta y ahorita al final volvemos a ese tema, la gracia santificadora y salvadora. En Tito 2, 11 al 12, vamos a continuar, vamos a leer palabra. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, como decía el hermano Rodolfo,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amen. La palabra del Señor. En 2 de Timoteo 1:9 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amen. Y estamos viendo en Romanos 3:23-24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. O sea, no tienes que dar nada a cambio. Amen. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estamos viendo claramente que a través de Jesús recibimos la gracia, a través del sacrificio de Jesús. Lo que les quería comentar es acerca de que ninguna religión en el mundo habla de la gracia. Ninguna. Solamente la palabra de Dios, la Biblia, habla de la gracia. En ninguna religión, cualquier religión que usted quiera mencionar, no me gusta a veces mencionar las religiones, pero los mormones, los testigos de Jehová, los mahometanos, o no sé cómo les dicen, los que adoran a Alá, los musulmanes, ninguno habla de la gracia. Todas las religiones hablan de las obras. Hablan, haz esto y vas a estar con tu Dios. Haz esto otro y vas a estar bien con Dios. No, aquí el Señor nos muestra que a través de su gracia gratuita, su gracia salvadora a través de Jesucristo, por amor, esa es la más alta expresión de amor de Dios hacia nosotros. La gracia, gloria a Dios, la gracia de Dios. La gracia es un atributo de Dios y vivir bajo la gracia de Dios para aquellos que aceptan el regalo de la salvación. Sucede de que el corazón más duro y lleno de pecado puede ser transformado y renovado por la gracia de Dios. La gracia que es a través del sacrificio de nuestro precioso Jesús, el único y suficiente Salvador. Pues la gracia de Dios ha hecho posible la manifestación más maravillosa y poderosa del amor de Dios para con nosotros. Amen. Estamos agradecidos con Dios por haber enviado su gracia para que pudiéramos salvarnos, para que fuera salva nuestra alma y no llegara al infierno en donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere, sino que vayamos, cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra, los abramos a la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Esa es nuestra fe, creer y confiar en las promesas que el Señor ha escrito a través de todos los escritores en la Biblia que fueron ungidos e inspirados y respirada la palabra por el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos agradecidos con Dios y deseamos que todos vengan en arrepentimiento como venimos nosotros un día. Y nosotros todos los días debemos de estar ante la presencia de Dios, porque a través de la presencia de Dios y de su Santo Espíritu podemos seguir bajo la gracia salvadora de nuestro Dios Todopoderoso. Amen. Estamos muy gozosos de poder llevar el mensaje y que este mensaje se extienda y corra como el viento y llegue a los corazones, llegue a las mentes, transformando los entendimientos a través de escuchar la palabra de Dios. Amen.
Amén. La palabra de Dios es el agua pura que purifica nuestra alma. La palabra de Dios es quien entra y hace y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. A través de la palabra es como logramos que la fe venga a nuestros corazones, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios y le pido todos los días que me ayude para poder hablar su palabra hasta el último respiro. Yo no me voy a jubilar. Amén. Yo voy a hablar la palabra Nadie se debe todos jubilar. los días, a todas horas, mientras pueda mover mis labios, Amén. pueda tener esta voz que Dios me regaló, que a veces a algunos les molesta, pero Dios me la regaló y yo estoy muy contenta con ella. Amén. Gloria a Muy Dios, bien. aleluya, gracias. Muy bien, yo pienso que aquí ha quedado un tema muy bonito sobre el tema de la gracia, que es el tema que estamos hablando en el día de hoy, dentro del plan de salvación. Dentro del plan de salvación está la gracia de Dios, porque por gracia es que somos salvos, la salvación es por gracia. La gracia, como hemos acabado de escuchar desde mi hermana Denise, de mi hermano Rodolfo y mi hermana Marta, es que la gracia es un don de Dios. Pero el hermano Rodolfo nos preguntaba que hay clases de gracia, o hay etapas, o hay formas en que la gracia se manifiesta. La una es la gracia salvadora. La gracia cuando nosotros somos capaces de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor es por gracia de Dios. Pero antes la gracia también se estaba manifestando, porque la que nos llevó a que aceptáramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador es la gracia también, gracia previniente, y que nos previno de caer en el pecado más grave y nos sacó del lodo. Al sacarnos del lodo, lo hizo el Señor por gracia. Luego, recibimos la gracia cuando aceptamos a Cristo, que nos da convicción, es por gracia de Dios. Y luego seguimos el camino de Efesios 1:4, porque el Señor nos ha llamado a la santidad y quiere una iglesia santa. Es la gracia santificadora, es todo el camino. Yo pienso que los hermanos han hablado muy bien de la gracia y vamos a hacer otro video el próximo lunes sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué pasa con el pecado? De las diferentes maneras como está en la Biblia. Pero ahora los voy a dejar que ellos se despidan, cada uno de la manera como quiera decirlo, concluyendo, hablando desde sus entrañas, desde su convicción, con el corazón abierto y transparente, que es lo que nos lleva aquí, que hablemos espontáneamente de lo que el Señor pone en nuestro corazón. Sobre el tema de la gracia vamos a terminar en el día de hoy, entonces le doy el paso a mi hermana Denise para que se despida y luego vamos terminando con mi hermana Marta y le pido a mi hermana Marta que nos prepare una oración. Somos tejidos unos con los otros, ¿verdad? Así es. Y es una bonita tejido, ¿verdad? Todos tejidos. Una Da red. un buen resultado. Amén. Una tela Y yo de había estudiado, puesto estos versos aquí, y si hablaba él de uno, yo no voy a hablar de ese y yo no voy a hablar de ese, pero quiero decirlos todos para que vean esta parte del video y que lo estudien. Y es Efesios 2, del 1 al 22, y énfasis del verso 8, 9, Romanos 5, verso 8, Romanos 6, verso 14, Romanos 11, verso 6, Romanos 3, del 20 al 24, Santiago 4:6, Hebreos 4:16, Tito 2:11 al 14, yo leí de Mateo 21, 18-21, y quería terminar, leí de Pedro 2, segunda de Pedro 3:9, y quería terminar con estos versos de amor. Y dice Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Y en 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces hay que amar como Dios ama, ser imitadores de ese amor, como dice en Efesios 5, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Vamos a despedir con el hermano Rauda, mi hermano. Bueno, pues quiero agradecer nuevamente, ¿verdad?, por esta oportunidad muy importante, por cierto. Yo creo que aprendí más de lo que yo vine a dar, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Quiero terminar con un pasaje bíblico de el libro de los Romanos, en capítulo 2 y versículo 5. Me gustaría leerlo hasta el 16, pero creo lo vamos a leer hasta el 10. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, creo que sí va a haber un juicio para todas nuestras acciones. Así es que preparémonos, leamos la palabra de Dios y pongamos cada cosa en su lugar. Pongamos todo lo que Dios, cómo Dios ha desarrollado ese plan precioso para la salvación. Amén. Primero, manda a su Hijo Jesucristo para poder acercarnos a Él, ¿verdad? Y dice que Él fue un solo Acto, sí, un solo, ¿cómo dice? sacrificio. Para salvarnos. Uno solo bastó. No necesita que estaría haciendo más sacrificios, ¿verdad? Y eso lo hablaba también el pastor ayer. Pero nosotros tenemos que aceptar, reconocerle. Y luego viene la parte nuestra. Después de eso viene nuestra parte. Como consecuencia de haberle conocido, sus discípulos, fíjese bien, sus discípulos comenzaron la vida cuando le conocieron. Lo siguieron primeramente y luego dieron sus vidas también. Y yo creo que si nosotros creemos que somos discípulos de Jesucristo, debemos de hacer lo mismo. Comenzar a vivir el Evangelio, a vivir la vida que Cristo vivió. O sea que si es verdad, si estamos en gracia,
tenemos que demostrarlo con nuestras acciones. Nuestras acciones. Sí, son los frutos, sí, muy bien. Bueno, muy bien, hermanos. Estamos invitados para el próximo lunes. Este nuevo trío maravilloso que el Señor nos ha puesto hoy, a partir de hoy, la hermana Denise Hernández, el hermano Rodolfo Rauda y la hermana Marta, que va a despedir el programa del día de hoy con lo que tenga para decir y después nos dice una oración. Amén, amén. Su hermana Marta Barbosa. Hermana Marta les Barbosa. Saluda a todos, Amén. porque también mi familia por allá nos mira siempre. Un saludo para todos. Sí. En Juan 1 podemos leer cuando dice de esta manera. En Juan 1, quisiera leerlo todo, ¿verdad? Pero debido a que es un video y que es un tiempo, tenemos que leer lo más apropiado que podamos. Mas a todos los que le recibieron, es 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el 14 dice claramente, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estamos viendo ahí en el versículo 17 que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo nuestro Señor. Estamos comprobando lo que hablábamos anteriormente, estábamos hablando que a través de Jesús es como podemos recibir la gracia. Bien, a todos aquellos que están escuchando, los que ya creen en Jesús, afirmémonos. Amén. Pidámosle al Señor que nos dé firmeza en nuestro caminar, en el camino perfecto del Señor. Solos no podemos, pero con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda de Cristo y su gracia podemos salir adelante. Roguemos al Señor por esto todos los días. Señor, seas tú el que nos da la fuerza de voluntad para obedecer tus mandamientos, para seguir las pisadas del Maestro, para llegar a los lugares celestiales que tienes preparados para cada uno de nosotros. Bien, oremos para despedir este video y le damos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, por el privilegio y la oportunidad de poder hablar de tu palabra, de hablar del mensaje de salvación, de hablar de tu gracia divina. Padre Santo, que todos los días yo te digo, Señor, dame de tu gracia divina yo pido, Señor. Y dame gracia ante todos los demás, ante las personas que me rodean, para poder llevar a cabo el trabajo que tú has puesto en mis manos, Señor. Asimismo, mis hermanos aquí presentes, el pastor Ricardo Rubio, agradecemos por su vida y por su disposición y por compartir el poder llevar a cabo este mensaje a través de los videos. Gracias, Señor, te pido que se sienten enfermos, que están ahí en sus lechos de dolor, sufriendo del contagio o de cualquier enfermedad, de cáncer, de diabetes, de alta presión, cualquier enfermedad que haya tocado sus cuerpos. En esta hora nosotros levantamos la voz
y le pedimos a nuestro Dios, clamando, suplicando con reverencia y con respeto. Padre amado, extiende tu mano de poder y posa sobre esos cuerpos dolidos, esos cuerpos agobiados por las enfermedades. Señor, seas tú obrando, porque cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Oh Padre Santo, venimos a ti, porque ¿a quién iremos si no es a ti, que tienes palabras de vida eterna? Tu palabra nos dice, Señor, que en esa cruz del Calvario tú llevaste todas nuestras dolencias y enfermedades, transgresiones, rebeliones e iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh Padre amado y glorioso Rey, te agradecemos porque en tu magnificencia y majestuosidad inclinas tu oído y escuchas nuestros ruegos. Aquellos que están ahí entristecidos, con amargura en su corazón, que están muy tristes, Señor, y dolidos porque han perdido a un ser querido, y por cualquier otro motivo, Padre, llega y deposita el gozo de tu paz. Ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh Padre amado, aquellos que se encuentran privados de la libertad, seas tú obrando, Señor. Ahí donde se encuentra, Padre, tú dale la libertad, pero la libertad espiritual, la libertad de su alma. Padre, que ellos busquen tu rostro, y que aquellos que van y hablan de tu palabra, Señor, unja sus labios para que el Espíritu Santo toque los corazones, redarguya y convenza de pecado, para que te acepten como su único y suficiente Salvador. También te suplicamos, Señor, por cada uno de los aquí presentes, y tu sierva aquí que está a la voz, Señor, que seas tú ungiendo nuestro ser completo para poder llevar el mensaje y hablarle a cualquiera que se cruce por nuestro camino, y por teléfono, por los videos y por todo, Señor, enviar el mensaje de tu palabra, pero que sea con unción, Señor, que desciende y que viene por tu Santo Espíritu, mi Dios amado, para que logremos, Señor, el propósito que tú tienes para cada una de esas vidas. Padre amado, queremos ser el instrumento que tú uses para traer almas a tus pies, mi Dios amado. Padre Santo, yo te pido y te ruego y te suplico, Señor, que seas tú, Señor, el que nos llene con tu Santo Espíritu y que fluyas como ríos de agua viva. No dejes espacio vacío para que no tenga lugar el enemigo, no tenga lugar, y yo reprendo todo espíritu contrario que quiera adueñarse de las almas que tú ya tienes en tus manos. Padre, yo lo reprendo, lo ato, lo tiro a lo más profundo del abismo, cualquier espíritu de adulterio, de fornicación, espíritu de envidia, espíritu de falsedad, de mentira, lo ato y lo tiro a lo más profundo del abismo, donde debe de estar con el poder de tu Santo Espíritu, el poder de tu gloria y el poder de la sangre de Cristo. Estamos cubiertos, tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos envuelves en tu sagrado manto y nos llevas en el hueco de tu mano, nos cubres con tus plumas y bajo tus alas estamos seguros. Oh Padre amado, glorioso Rey, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por aquella alma que está ahí escuchando, Señor, que está viendo este video. Tócalo, Señor. Tócalo, mi Rey. Oh Padre amado, redarguye su corazón, Espíritu Santo, para que venga rendido a tus pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén, amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. No, si no me acuerdo Así de que estoy en el terminamos. video, Gloria no a le Dios. paro. Amén, amén. Así que vamos a terminar, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te Muchas adoramos. gracias a la hermana Marta Barbosa, al hermano Rodolfo Rauda y a la hermana Denise Hernández por prestar este servicio de transmitir Gloria estos a Dios, mensajes, este amén. mensaje a ustedes. Sabemos que en este momento de pandemia es lo que nos necesitamos, que hayan personas que quieran hablar de lo que Jesucristo nos dice a nuestros oídos. Nosotros lo debemos decir desde los tejados, y este es uno de los mejores tejados que hay en las redes sociales. Gracias a la Iglesia Metodista El Príncipe de Paz por cedernos este espacio, Amén. por darnos la ayuda, las ofrendas, ser los benefactores de que tengamos luz, de que tengamos aire acondicionado, de que tengamos estas maravillosas
instalaciones para poder hacer los Muchísimas videos. gracias. Todos están invitados. Estamos los miércoles a las 6 de la tarde, tenemos estudio bíblico. Los domingos tenemos la escuela dominical a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana la escuela dominical, y a las 11 el servicio de oración. Nuestra iglesia se llama el Príncipe de Paz, de la Iglesia Metodista Unida, está en 404 West Chapoy Street, la calle 404 West, hay dos, East y West. Nosotros estamos en el West Street, en el oeste, West Street Chapoy. 404 West Chapoy Street en Del Río, Texas. Desde aquí les hablamos. Y los hermanos son líderes. Mire cómo hablaron de maravilloso. ¿Cómo saben? Es que parece que hayan estado muchísimo tiempo en escuelas de teología, que hayan hecho muchos cursos bíblicos, pero el Señor es el que los pone a hablar de esta manera, con esa espontaneidad, con esa soltura, y yo sé que nos van a edificar. Por eso Dios los ha llamado, para que mi hermana Denise, mi hermano Rodolfo y mi hermana Marta estén por 10 lunes. Vamos a estar 10 lunes consecutivos, si Dios nos lo permite, hablando del plan de salvación, con 10 temas sobre el plan de salvación. Hoy hablamos de la gracia, el próximo lunes a las 6 de la tarde vamos a hablar del pecado. Por hoy les decimos bye, bye. Gloria a Cristo Jesús. Yo creo que